Recording in progress. Muy bien. La clase del día de hoy es una clase muy importante porque son los estudios epidemiológicos. De los estudios epidemiológicos que estamos hablando, vamos a hablar sobre los estudios descriptivos, sobre los estudios analíticos y los estudios experimentales. Lo que vamos a incidir más son los estudios descriptivos y analíticos, ya que muy pronto ustedes van a ser médicos y ya tienen que ir evidenciando, viendo su proyecto de investigación, inclusive en este curso, ya tienen que ir preparando ya su trabajo de investigación, que imagino que ya tendrán su proyecto y estará avanzado. Cuando hablamos de estos estudios, o llamamos también diseños epidemiológicos, queremos especialmente contribuir a ver qué pasa con las enfermedades, por qué sucede, cómo se asocian, qué factores contribuyen a que aparezcan estas enfermedades, cuáles fueron las condiciones que realmente indujeron de que estas enfermedades puedan tener una gran incidencia o prevalencia. Y como se dice, epidemiólogo investiga. Y vamos a investigar a través de una recolección de datos, a través de encuestas, entrevistas, puede analizar toda esta información que tengamos y, si podemos, comprobar, comparar o experimentar, de acuerdo a la obtención de los datos, vamos a tener al final lo que llamamos ciencia y un trabajo muy importante en los cuales vamos a conocer todos nuestros estudios que hemos hecho y que sirve para la comunidad. Los trabajos de investigación que siempre hablan sobre mejorar la condición del humano, ¿no? Con mejorar la condición de la persona. Entonces hemos tenido desde Dolly Hill, que habló mucho sobre lo que era la relación de cáncer pulmonar con el uso del cigarro, otros con el asbesto. Krebs habló sobre la rubiola congénita. Dolly Hill, cáncer y cigarrillo. Thomas usó su trabajo de investigación muy importante y aplicó para poder erradicar la poliomielitis, ¿no? Donde realmente hizo la vacuna de antipolio. Y otros estudios experimentales como fue Booth con la fiebre tifoidea, Lincoln escorbuto, Finlay por la fiebre amarilla, inclusive Jane Simpson cuando habló mucho sobre por qué las infecciones hospitalarias, hoy llamado enfermedades intrahospitalarias y ahora reciben el nombre de enfermedades asociadas a la atención de salud en establecimientos de salud, ¿no? Pues van cambiando los nombres, pero tienen el mismo objetivo. Con todo ello, cabe hacerles recordar de que hace mucho tiempo nosotros ya no vemos casos de viruela y no lo vamos a ver gracias a la vacuna, ¿no? Antes tener viruela era una enfermedad infectocontagiosa que nadie quería acercarse, más las lesiones que ocasionaban dejaban una cicatriz muy grande y otros se morían con una complicación por la neumonía. Posteriormente hubo ciertas enfermedades como fue la tuberculosis, que gracias a un tratamiento oportuno y gracias a una vacuna se ha podido contrarrestar, disminuir la incidencia, así como la difteria, ¿no? Aunque hemos tenido hace 5 años 2 últimos casos de difteria, que eso realmente fue muy penoso, pero gracias a las vacunas pudimos realmente contrarrestar y no tener ni un caso más. Entonces, todo ello sale consigo, pues, de que podamos estudiar, ver, aplicar por qué la gente moría antes con poliomielitis, por qué los niños quedaban con una lesión en el sistema nervioso, por qué quedaban paralíticos, cómo era esa secuela que dejaba de una discapacidad muy grande, lo de la polio, ¿no? Y específicamente te hablaban mucho de lo que eran las condiciones higiénicas, ¿no? Esas condiciones higiénicas que se tiene que dar, se tiene que estar permanentemente para no llevar un contagio y no seguir la cadena de transmisión en cualquier momento. Entonces, cuando hemos hablado de esa vacuna de polio, estamos hablando de una persona muy importante que prácticamente hizo un estudio de ensayo, Thomas Francis, en los cuales hizo un estudio de ensayo a través de una vacuna inactivada de la polio. Entonces, en el año 1954 en Virginia, dicen que un niño de 6 años fue inmunizado por primera vez con esa vacuna. Tal cual nos pasó a nosotros. ¿Cuál era la incidencia que teníamos COVID?
teníamos una gran incidencia de casos de COVID y por lo tanto la gente fallecía. Nuestros médicos han fallecido. Ustedes han pasado por el colegio médico. Realmente da pena ver a los amigos, a los colegas, los compañeros que han fallecido. Y también a nuestros familiares, nuestros amigos que han fallecido. Pero como se hizo un estudio, inmediatamente frente al COVID, la gente se vacunó, ¿no? Pero en este caso, cuando Thomas Francis estableció que se tenía que hacer una vacuna, hizo un estudio sobre el grupo de vacunados y controles, y se tenía que ver que realmente la gente fallecía o tenía una discapacidad por esta enfermedad, pues se quiso probar una vacuna inactivada, ¿no? Una vacuna que finalmente dio un buen resultado y gracias a esa vacuna se pudo pues vencer lo que es la poliomielitis. Pero como todo tipo de estudio, de ensayo, siempre hay complicaciones, ¿no? Siempre hay algunas ventajas y desventajas. Entonces, en aquella época que teníamos en Estados Unidos una gran cantidad de niños que realmente padecían esta enfermedad, el riesgo del papá o de la mamá, ¿no? Es decir, ¿lo vacuno o no lo vacuno? Y decían ciertos rayos, van a administrar las vacunas, acaban de comprar más de 100 féretros para los niños porque estos niños van a morir. O sea, mientras por un lado te dicen que van a morir, mientras por otro lado te dicen vacúnense, que sus niños se van a salvar, no van a tener esta enfermedad. Tal como sucedió con el COVID. El COVID se hizo un trabajo de ensayo rapidísimo. Hemos tenido una vacuna inactivada, desactivada, ARN mensajero de todos los tipos, y no sabemos si están saliendo resultados que hacen daño, que hizo que realmente tuviésemos alguna comorbilidad o realmente no era lo adecuado, pero estamos viendo el resultado, ¿no? Que disminuyeron los casos de COVID. Es así que si volvemos otra vez a estos casos de polio, fue seguido por más de 33 estados, se vacunó a más de 1 millón de niños, ¿no? Y los niños fueron vacunados. Y específicamente la vacuna fue un éxito que hasta ahora la tenemos y por lo tanto se pudo disminuir la cantidad de casos de niños con polio y esta inmunidad dio a ese estudio un gran premio, que actualmente tenemos nosotros la vacuna, vacunamos a nuestros niños ya sea en forma intramuscular o en forma oral, pero se estableció un sistema muy bueno de vacunación. Entonces, se quiere decir de que por más que hayan emisoras que digan, miren, niños van a morir, o estudios, en esa época había radios, no había como el internet, el WhatsApp u otras formas de poder transmitir una noticia que sea buena o mala, pues realmente se pudo cortar lamentablemente ya no habían más niños, eso es bueno, sino que ya no se presentaban esos casos de poliomielitis. Es así que también otros quisieron hacer un estudio sobre la vacuna, pero lamentablemente su vacuna fue no con un virus inactivado, sino fue con un virus de otro tipo y fallecieron algunos niños, ¿no? Entonces la vacuna, para en esa época del verano de 1952, pues disminuyó las incidencias y esta vacuna se dijo que era buena, efectiva, segura y potente, ¿no? Ese fue el prestigioso estudio en la faceta de epidemiología de Thomas Francis, ¿no? Quien dirigió este tipo de estudio que es muy bueno, un tipo de estudio de ensayo de campo. Entonces, miren, ¿desde cuánto hablamos tipos de estudios? ¿No? Todos los días hacen estudios, todos los días hay publicaciones y estas publicaciones las van a encontrar en cualquier revista indexada, ¿no? En nuestra revista de la Universidad de la Facultad de Medicina, que ha ganado varios logros, inclusive estamos en el tercer puesto en el ranking de las revistas a nivel internacional. Entonces, el estudio que nosotros hagamos en nuestro trabajo de investigación en epidemiología lo podemos publicar, porque todo estudio es bueno, todo estudio es ciencia. Y en esa época, como fue la vacuna contra el COVID, que fue pues la CureVac y otros, pues teníamos que ver y aplicar esta vacuna porque era lo único que nos quedaba para poder disminuir esa gran pandemia que estuvimos, ¿no? Del famoso COVID. Actualmente hay vacunas y preguntamos si harán las vacunas contra el dengue. ¿Realmente estamos actuando bien frente al dengue?
porque hay en 1, en 2, en 3, en 4, y los casos siguen aumentando. Ayer me enteré de que los casos siguen. En Lima Sur, al menos en nuestro sector, los casos siguen aumentando. Seguimos teniendo casos de dengue. Por más que digamos, mira, cambio de clima, que esté haciendo calor, hace frío, pues la gente sigue acumulando agua y sigue teniendo pues objetos que realmente son inservibles y que están con agua. Y estos, lamentablemente, estos insectos, como los zancudos, siguen produciéndose. Por eso nosotros tenemos, ¿no? Miren que hay fallecidos, personal de salud tendrá prioridad en vacunación, sí, porque si no curamos a nuestro personal de salud, nuestro recurso humano, que son ustedes, ¿cómo van a dar atención a la demás población? Entonces, siempre las vacunas de prioridad siempre va a ser para los adultos mayores, para que tengan comorbilidad y sobre todo para el personal de salud. Y personal de salud son ustedes, ¿no? Luego no solamente hablemos de vacunas, hablemos de accidentes. Miren, el Perú tiene un aire más contaminado, ¿no? Que es terrible que tengamos ese aire contaminado y podamos estar viviendo como está el CO2. Hablamos de nuestra anemia de niños, ¿no? Que realmente el domingo escuché que habíamos llegado a 64% de anemia a nivel de niños de menores de 5 años. Entonces, ¿qué estamos haciendo por nuestros niños con anemia? ¿No? Y sobre todo ver también los casos de dengue que continúan aumentando. Entonces, para ello, ¿por qué investigamos? ¿Por qué queremos hacer una investigación? Porque queremos describir qué está pasando en tiempo, lugar y persona con nuestra comunidad, con nuestra población. ¿Por qué es importante realizar un estudio de la historia natural de la enfermedad? Están apareciendo enfermedades nuevas y enfermedades que vuelven del pasado. Una enfermedad nueva, señores, se llama una enfermedad que recién aparece o hace 30 años no hemos tenido, se llama una enfermedad nueva o enfermedad emergente. Enfermedad reemergente son enfermedades que estuvieron en el pasado y que hoy pueden presentarse. Una enfermedad reemergente puede ser la influenza, que hemos tenido en el pasado y ahora vuelve. Una enfermedad reemergente también fue el dengue. Tuvimos en el año 1918 y hoy día continúa, hacemos un brote. Una enfermedad reemergente sería el cólera, que lo hemos tenido en el 90 y que vuelva de nuevo. Si imagina una enfermedad reemergente terrible, sería que aparezca de nuevo la viruela, ¿no? Entonces, eso se llama enfermedad reemergente que tuvimos en el pasado y que hoy se presenta con brotes. Enfermedad emergente es enfermedad nueva que nunca la hemos tenido y que se está presentando tal como fue el SARS, ¿no? COVID-2019 que hemos tenido. También otro producto, otro objetivo de investigación es predecir cómo va la mortalidad con estas enfermedades que se presentan. Y sobre todo, también la investigación no es muy efectiva para poder erradicar, para la prevención y control de las enfermedades. Acá tenemos los tipos de estudios epidemiológicos. Todos van a ser observacionales, ¿no? Yo observo y otros van a ser estudios experimentales en los cuales yo intervengo, yo manipulo, yo modifico, yo determino cómo va a ser esta enfermedad. Pero en los estudios que nosotros vamos a tener son los estudios observacionales, donde yo no intervengo, yo solamente observo, y ahí tenemos dos grupos de estudios, los estudios descriptivos que no llevan hipótesis y los estudios analíticos que sí llevan hipótesis. Inclusive acá están los estudios de asociación, los estudios de casos y controles, los estudios de cohorte, ¿no? Este está un esquema muy bonito, muy explicado. Dentro de estos estudios epidemiológicos, siempre hay que saber por qué quiero realizar un estudio de investigación. Yo me voy a graduar de médico y qué me interesa. Yo no quiero qué me interesa estudiar, qué quiero descubrir. Y si soy profesional, sigo investigando. Yo no me puedo quedar sola viendo ahí que las enfermedades pasan, las situaciones suceden, tengo que investigar. Y eso es lo bueno del médico, ¿no? Tiene que poder estudiar quiénes se afectan, dónde fue, cuándo fue, cómo fue. Eso para escribir estas preguntas cuando hacemos estudios descriptivos, ¿no? ¿Quiénes, dónde, cuándo y cómo? Y la unidad de análisis, ¿cuáles son? La unidad de análisis para yo poder hacer mi trabajo de investigación, ¿voy a ver a un solo individuo o voy a ver a mi población? Si veo a toda mi población, se llaman estudios ecológicos. Si veo a individuos,
pueden hacer estudios longitudinales o estudios transversales. Dentro de esos estudios transversales son muy importantes para hacer pruebas diagnósticas, para hacer estudios de concordancia, asociaciones cruzadas o también serie de casos o estudios transversales. También hablamos de estudios, el por qué sucede una enfermedad, cuál es su asociación, por qué está apareciendo tanto paciente con cáncer al colon. Ahora, dentro de las prioridades nacionales está, cuando hablamos de cáncer, cáncer de mama, pregunta examen, cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de próstata, cáncer de colon y sobre todo leucemia en niños. Entonces, ¿por qué están presentándose esos casos? ¿Cómo se puede asociar algo que realmente pueda dar inicio a que la persona tenga su cáncer? Entonces, acá el investigador tiene que preguntar el por qué suceden estas enfermedades, ¿no? Entonces, hay que accionar si realmente está expuesto o no expuesto, y ahí vienen las situaciones a estudiar. Generalmente hay algunos en los cuales solamente me voy a ocupar en observar y ver si realmente está expuesto, ¿no? Si ha tenido exposición, supongamos yo quiero estudiar aquellos alumnos que pueden usar una población, para usar tanto audífonos, van a tener pues una sordera, ¿no? Todo el día está con los audífonos, están ahí, y quiero ver de acá a cuántos años, a unos 5 años, que van a tener una disminución de la agudeza auditiva. Por lo tanto, como es un estudio de la exposición, porque están expuestos a usar pues sus audífonos, y por lo tanto, a consecuencia, eso van a tener su enfermedad. Por lo tanto, eso se llama estudios de cohortes, ¿no? Porque es un estudio prospectivo, ¿no? Y también hay estudios en los cuales quiero ver el efecto. Si yo he fumado, ¿cuál es mi efecto? Voy a tener cáncer al pulmón, voy a tener cáncer a la vejiga, voy a tener cáncer a la lengua. ¿Dónde voy a tener un cáncer? Tengo un efecto. Si yo consumo bebidas alcohólicas, ¿cuál va a ser mi efecto? Que yo tenga una cirrosis, que tenga qué. Si yo realmente tomo mucha gaseosa, muchos productos edulcorantes, ¿cuál va a ser mi efecto? Ese efecto se va a llamar cuáles son mis casos y cuáles son mis controles. Y a veces juntan los dos, que se llaman estudios híbridos. Dentro de los estudios experimentales en los cuales el investigador tiene que ver, determinar, modifico, amplío, ¿no? Supongamos, para un tipo de cáncer yo quiero aplicar pues una quimioterapia de acuerdo a tal producto para este tipo de cáncer, entonces yo puedo hacer varios estudios experimentales. O quiero aplicar una vacuna para lo que es hasta no se encuentra para lo que es el SIDA. Entonces hago mis estudios de ensayo clínico, mi ensayo comunitario o mi ensayo de campo. Este es un pequeño resumen que les he hecho, porque a continuación vamos a hablar sobre la clasificación de los estudios epidemiológicos. Cuando hablamos de estudios primarios, estamos hablando de estudios descriptivos, estudios analíticos, en los cuales yo no intervengo, no experimento, solamente observo. Dentro de los estudios descriptivos están longitudinales, poblacionales, acuérdense que está relacionado a estudios psicológicos, e individuales, como son un grupo de casos, como si hay casos, reporte de casos, estudios transversales. Analítico, vuelvo a decir, en los cuales yo no intervengo, solamente observo. Están los estudios de casos y controles, están los estudios de cohorte, y en los cuales cuando yo intervengo son los estudios de ensayos de campo, comunitarios y otros que vamos a ver. Aparte que hay otros estudios que son los estudios secundarios, que ya son estudios de metaanálisis, ¿no? Que son muy importantes durante una reunión de todos los estudios, y concluyo que tales estudios sí tienen una dirección, y sí el factor pues es positivo, y sí se tiene que cumplir lo que se ha dicho. Otros estudios de costo-efectividad, como de costos-beneficios. Dentro de esos estudios tenemos que ver mucho lo que es el modelo de investigación epidemiológica, porque al final todo está relacionado a epidemiología. Acuérdense que todos los estudios en los cuales yo no intervengo son estudios observacionales. Un momentito, por favor.
Continuamos, ¿están ahí, señores? Sí, doctora. Gracias, están calladitos. Dentro de los estudios observacionales tenemos los estudios descriptivos, que vamos a estudiar, pues, cuántas personas fallecen por X enfermedad, a lo mejor fallecen por Chagas, fallecen por leishmaniasis, fallecen por dengue, fallecen por cáncer, o que son estudios de acuerdo a la incidencia, son estudios longitudinales, y de acuerdo a la prevalencia, que son estudios de prevalencia, casos nuevos y pasados, son estudios transversales. También en la descriptiva podemos ver los estudios de mortalidad, ¿no? Y también podemos hacer uso de los registros de salud y hechos vitales para saber cuántos nacieron, cuántos fallecieron, cómo están los registros de laboratorio, cuántos casos de dengue tengo, y quiénes son los más afectados. Y también tenemos estudio de investigación operativa, como tenemos que ver de rendimiento, evaluación, cómo puedo hacer mejorar para que realmente no tenga cero colas, que la gente no esté temprano, por qué tanta incidencia de tal enfermedad, por qué está sucediendo. Todo eso es importante en los estudios observacionales y también sobre niveles de salud y diagnóstico. ¿Por qué esta población se enferma? ¿Por qué la otra no? ¿No? Entonces, todo eso es importante para hacer estudios. Hasta observo y comparo. Cuando comparo casos y controles, son estudios retrospectivos. Y cuando voy a ver quiénes son los expuestos y no expuestos, se llaman estudios de corte, porque son estudios de futuro, por eso su nombre lo dice prospectivos. Hay otros estudios que son estudios prospectivos de corte pasado, que sí hay, también estudios psicológicos para poder comparar la población, así también como para poder ver estudios transversales. Entonces, estudios experimentales, como hemos hablado, tenemos estudios de ensayo clínico controlados, ensayos de campo que lo vamos a estudiar de pronto, estudios comunitarios, los experimentales y los cuasi experimentales, en los cuales, señores, yo acá manipulo, intervengo, no observo, sino intervengo. Entonces, entre estos estudios hay que ver cuándo sucede, dónde fue, quiénes y cómo son las respuestas que hay que dar a los estudios descriptivos, ¿no? Y son las variables epidemiológicas. Ustedes dan su noticia, donde dicen tiempo, lugar y persona, dónde fue, cuándo fue, por qué fue. Entonces hay que preguntar por qué están sucediendo esos casos, que yo agradezco a Edith, a Dara, ¿no? A Víctor, a José, a Lorena, a Dean, a Judy y a Alexandra, en los cuales quiero saber por qué están presentando esos casos y por qué se han sucedido, qué está pasando, y sería bueno continuar con esos casos, seguir el seguimiento de estos casos. Entonces, cuando estudio analítico, sí es diferente, porque yo tengo que comprobar una hipótesis. ¿Por qué sucede? Viene la respuesta, el por qué. Muy distinto a los estudios descriptivos, que es cuándo, cómo, quiénes y todo, ¿no? Los estudios analíticos siempre responden el por qué. Dentro de los estudios descriptivos hablamos de por qué aparecen las enfermedades, cuál es la consecuencia que estos tengan, cuál es el problema que ha suscitado realmente para que esta población tenga esta incidencia de enfermedad. Efectivamente, también son estudios esenciales para los administradores sanitarios, como los epidemiólogos. Aquí habla, yo también soy magíster en administración de servicios de salud, y me importa saber, y también pertenezco a RENACIT, con CITEC de investigación, porque tengo que saber por qué suceden esas enfermedades. Al saber por qué, cómo, ¿no? Es importante que yo tenga que intervenir, ver, administrar vacunas, contratar más personal, administrar recursos financieros, ¿no? Establecer una estrategia para los cuales yo puedo, a través de un fondo económico, dar una respuesta a mi población. ¿Y eso es qué? Gracias a mis estudios descriptivos, a la información que me van a dar. Entonces tengo que saber cuál es mi población más vulnerable para determinar cuál es la enfermedad o qué en riesgo está mi población. Dentro de estos estudios descriptivos tenemos los estudios de serie de casos, estudios psicológicos y estudios transversales, ¿no? Cuando hablamos de estudios psicológicos, estamos hablando de estudios que se hacen a la población, ¿no? Específicamente ver
donde se inició la enfermedad a través de un conglomerado. Conglomerado se llama el grupo de personas donde se inicia la enfermedad. Caso índice es el primer caso que aparece de la enfermedad en una población. Si yo ahorita tengo una persona que aparece con difteria, eso sería un caso índice. Pero si aparecen dentro de esa familia, los vecinos, 4, 5, 6 casos, o en una oficina, eso ¿cómo se llamaría? Conglomerado. Entonces, como ya sabemos, queremos describir por qué aparece la enfermedad, cuáles son, por qué apareció la enfermedad, a qué se debió. Perdón, entre los estudios descriptivos de mayor incidencia en la mortalidad, ¿no? Pero también tiene limitaciones, ¿no? Ya que no podemos determinar si hay una asociación, o sea, por qué fallece la gente, a qué se debió, se asocia realmente porque consumió mucho carbohidrato, consumió mucho cigarro, porque estuvo expuesto a una radiación, porque realmente no se vacunó, entonces no se puede realmente ver una asociación. Dentro de los estudios ecológicos tenemos estudios exploratorios, que son estudios en los cuales nos encamina para ver, obtener una información a través de un problema que sucede en una comunidad. De intoxicación de mercurio, a qué se debe, entonces nos va a dar cierta hipótesis por qué esta persona tiene intoxicación con mercurio. También son para ver los estudios de tendencia temporal. ¿Qué sucede? ¿Por qué está ocurriendo mensualmente esta enfermedad? ¿Por qué hay un brote anual? También los estudios psicológicos son para comparar poblaciones. ¿Por qué esta población A sí tiene enfermedad y esta población B no la tiene, teniendo las mismas condiciones? Y para estudios geográficos, ¿no? Según la área geográfica, en altura tiene cierta enfermedad, en altura de más de 600 metros a Bartonella, en estudios de más de 2.500 metros no hay, o sea, ¿a qué se debe? Son estudios muy importantes, estos estudios ecológicos. A su vez, estos estudios ecológicos tienen ventajas, como ya les dije, ¿no? Dentro de estas ventajas que hemos tenido, que son muy buenos, no es rápido de hacer, hablemos de registros, se realizan estudios con bajo costo, también tienen desventajas. Dentro de desventajas están pues que no se observa la asociación, como hemos visto cuál fue primero, cómo se inició la enfermedad, ¿no? También no se puede separar efectos y lo más importante es que algunos factores de riesgo no están disponibles porque no vemos cómo fue antes, durante o cómo fue la enfermedad, ¿no? Y hay una ambigüedad temporal que imprecedió ante la exposición o la enfermedad. Esos son los estudios de las desventajas. Pero los estudios ecológicos, como hemos mencionado, son rápidos, son baratos, ¿no? Se puede estimar la relación causa-efecto, generan hipótesis, todos los estudios descriptivos generan hipótesis, y es importante para evaluar programas, políticas. Por ejemplo, decimos, la vacunación donde ustedes gentilmente han asistido el domingo ha valido realmente para que la gente esté protegida, para que tengamos casos de influenza, o la gente se ha vacunado, o cómo es. Entonces, creo que en relación a lo que la gente se ha vacunado, gran población no está presentando, pero las famosas infecciones respiratorias agudas. Entonces, eso estamos evaluando, que realmente la intervención fue excelente. De entre los otros estudios, también tenemos estudio de serie de casos. Este estudio de serie de casos se ve como todos los estudios que generan hipótesis, pero también son importantes para presencia de enfermedades o efectos adversos. Entonces, también la serie de casos nos sirve ¿para qué? Para mantener una vigilancia epidemiológica. Estos estudios son muy buenos para formular hipótesis,
pero nunca vamos a ver si existe asociación porque no podemos comparar, ¿no? La limitación de estos estudios es que no hay estudios para yo comparar mi grupo que estuvo de casos con un grupo que son de controles. Y todos ellos sirven para generar hipótesis. La ventaja de este estudio de casos, que genera hipótesis, es útil para enfermedades raras y especialmente caracteriza las medias, ¿no? Para desórdenes. ¿Qué quiero decir con eso? Yo me gradué como médico con el estudio de pielonefritis anteromatosa, 10 años de investigación en el Hospital del Sur. ¿Cuántos fueron mis estudios? Que yo estudié alrededor de 10 años, solamente encontré 4 casos de pielonefritis anteromatosa, que solamente al extraer ese riñón complicado la persona sana. Ese fue mi trabajo de investigación y me gradué como médico, fue donde estudié ese caso. Pero ¿cuál fue la desventaja? No establece una relación causal. No se puede evaluar si estamos realmente en incidencia de la enfermedad o la prevalencia de la enfermedad, ¿no? Ese es el problema de estos estudios. Y así como esos estudios, tenemos los estudios transversales, en los cuales son llamados también pregunta-examen, estudios de prevalencia, porque van a estudiar en el mismo momento la exposición y la enfermedad de una población. Por ejemplo, podemos hacer un estudio de transversales del dengue, quienes de acá, desde febrero hasta julio, van a presentar dengue en población solamente adulta mayor, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta población adulta mayor, estamos hablando que realmente estamos evaluando, ¿no? Los estudios de prevalencia, casos de prevalencia, porque no sabemos si en ese momento van a hacer casos, porque vamos a ver los casos nuevos y casos pasados. Este es también muy útil para ver el factor de riesgo y también es muy importante porque nos va a dar cómo está una población, cómo está una comunidad. Y sobre todo estos estudios nos sirven para formular hipótesis etiológicas. Dentro de estos estudios transversales tienen ciertas características, ¿no? Son estudios que van a medir exposición de enfermedad, porque miden simultáneamente, estamos expuestos ahorita al dengue, ¿no? ¿Qué pasó? Va a ver los estudios que hacen incidencia y hacen la prevalencia de enfermedad. Estos estudios son cortos, son pequeños, son limitados, son baratos. Y la población seleccionada, pues, puede ser aleatoriamente, ¿no? O sea, esa es la ventaja. Pero también dentro de estas ventajas se pueden estudiar múltiples exposiciones, como le vuelvo a decir, son cortos, hay baja fondo monetario para yo poder hacer mi estudio, no voy a manifestar mucha cantidad de dinero intervenida, son rápidos y realmente se estima la prevalencia de enfermedad y, ojo, permite plantear hipótesis etiológicas. Como todo estudio también tiene sus desventajas. Nunca hay una relación de causa-efecto porque estamos hablando de estudios de prevalencia, los que tienen enfermedad, los que ya tuvieron toditos, ¿no? Siempre hay unos sesgos de selección. Sesgos, acuérdense. No es un error, sino a veces selecciono mal, hay cierta diferencia cuando estoy seleccionando a los que voy a estudiar. Especialmente, también no es útil para enfermedades raras, muy distinto al estudio de casos que es útil para enfermedades raras. Y sobre presentación de enfermos o sobre el curso de clínica favorable o no, no se puede estudiar con estos estudios. Entonces, acá tienen los estudios transversales que cogemos la población, estudiamos una muestra y estudiamos los que tienen enfermedad, cómo fue, desde qué punto presentó la enfermedad, desde lo que tiene enfermedad y lo que no tiene enfermedad, y ver en qué trayecto hacen la enfermedad, ¿no? Entonces, tenemos que ver en todo momento sobre el factor si está presente, ausente, el que desencadena la enfermedad. Los estudios longitudinales son estudios en los cuales son muy importantes porque vamos a describir cómo sucede la enfermedad a través de la observación en una evolución temporal. Recuérdense que estos estudios
no evalúan relaciones causales, no veo cuál es la causa, ¿no? Y también estos estudios son muy importantes para ver historia natural de la enfermedad, hacer un estudio probablemente hasta también de 6 de cohorte. Pero lo más importante es que podemos detectar en nuestros estudios longitudinales en qué momento se inicia la enfermedad. Por ejemplo, yo que es un estudio de enfermedad de acá, de julio a diciembre, quienes presentan a lo mejor hepatitis. Entonces yo voy a estudiar toda mi población que está expuesta a tener hepatitis por X razones, ¿no? Y ver en qué momento, pues, realizar la enfermedad. Es muy parecido al estudio de cohorte prospectivo, pero es un estudio longitudinal, en los cuales solamente estoy observando en qué hace la enfermedad. Así como estos estudios, ahora tenemos los estudios analíticos. Acuérdense que los estudios analíticos son, yo observo, no intervengo. Y cuando intervengo se llaman estudios de ensayo clínico, de campo y comunitario. Los estudios analíticos generalmente son dos grupos grandes: los estudios de casos y controles y los estudios de cohorte, que son estudios del futuro, son estudios prospectivos, pero hay algunos que también son estudios retrospectivos, algunos. Entonces, estudios de casos y controles, pues siempre vamos a ver cuáles son los estudios, cuáles son los casos y cuáles son los controles con los que vamos a poder comparar, ¿no? Por ejemplo, aquí hizo John Snow. John Snow no descubrió el cólera. John Snow comparó quiénes fueron los que tenían cólera y quiénes fueron los que no tuvieron cólera, de acuerdo al lugar de residencia, quienes tomaban agua de este pozo y quienes no tomaban agua de ese pozo. Entonces, él hizo el estudio de casos y controles. Por lo tanto, él siempre buscó ver la frecuencia de enfermedad sobre esa población afectada que hace la enfermedad, que se llama casos, sobre aquella enfermedad sana que no sufrió y fueron los que tuvieron los controles. Entonces, este grupo de casos y controles es muy importante poder ver que estos grupos se llaman estudios de controles, en los cuales tenemos que ver qué estamos comparando, qué vamos a comparar. Vamos a comparar la frecuencia de exposición, vamos a comparar qué fue lo que desencadenó la enfermedad, pero estos estudios, acuérdense que son estudios observacionales, solamente voy a describir aquellas personas que tienen cáncer de mama, que usaron ciertas hormonas, o de aquellas enfermedades que no tienen de cáncer de mama y que también pudieron usar esas hormonas, ¿no? Entonces son estudios analíticos, no son estudios experimentales, y los estudios de casos y controles siempre van a ser estudios retrospectivos. Si yo quiero estudiar la cirrosis en personas de mayores de 50 años, aquellos que consumían bebidas alcohólicas, yo le voy a coger a la persona que ya tiene la cirrosis y le voy a preguntar: señor, ¿desde cuándo usted comenzó a tomar? Por lo tanto, son estudios retrospectivos. Yo no voy a decir: señor, ¿usted está sano? ¿Cuándo va a tener usted la cirrosis? No. Tengo que estudiar por qué sucedió, cuándo fue a tomar, y tengo que seleccionar a esa población que realmente tiene, pues, como antecedente el consumo de alcohol. Cuando hablamos de estos estudios, casos y controles que son el grupo de enfermos y los controles que no son los enfermos y que realmente han tenido expuestos a esa enfermedad, usamos la famosa tabla tetracólica que ustedes ya la conocen, en los cuales vamos a ver quiénes tienen enfermedad y quiénes son los que no tienen enfermedad, que generalmente son el grupo B y D, y los que hacen enfermedad son A y C. Para explicar mejor, acá tienen los grupos de casos y controles, en los cuales acá están los casos que también están expuestos a través del tiempo, y los controles, que es lo que yo quiero investigar y quiero relacionar, asociar por qué sucedió la enfermedad. Acá está la famosa tabla tetracólica, en los cuales acá están los expuestos, quiénes son los casos A y C, y quiénes son los controles, que son B y D. Cuando yo aplico
supongamos, aquellos que consumen bebidas gaseosas, ¿no? Dulces, y van a tener sus casos de diabetes, estoy cogiendo mis casos y voy a controlar con aquel otro grupo, ¿no? Que son los controles. Y vamos a poder comparar y sacar un factor que se llama el factor OR. Supongamos, acá tienen también el consumo de alcohol y aquellos que tienen cáncer gástrico. ¿Quiénes consumieron alcohol? Y quienes tuvieron cáncer gástrico, pero aquellos que no consumieron alcohol, para que me entiendan mejor, ¿no? A ver, jóvenes, ¿pueden sacar a ver si están presentes o yo sola me estoy hablando? A ver, chicos. Copien 40, 30, 20 y 10. Los controles, ¿cuánto van a ser? 50. Los casos, ¿cuándo van a ser? 50. Entonces, ¿quiénes son los que consumieron alcohol y presentaron cáncer gástrico? ¿Y quiénes fueron los que consumieron alcohol y no consumieron cáncer? Por lo tanto, sacamos un factor que se llama odds ratio o productos cruzados, como su nombre lo dice, o razón de disparidad, o proporción de desigualdades, o razón de oposiciones, o posiciones de probabilidades contrarias, cociente de probabilidades relativas, oportunidad relativa o razón de predominio. Entonces, ¿cómo es? Solamente hacer una diferencia entre A por D y B por C. Esto se llama el odds ratio o razón de productos cruzados. Así como el riesgo relativo, ¿se acuerdan? El odds ratio me sirve para yo poder ver cuánto se puede cuantificar y cuáles son los casos que tienen mayor relación debido a su exposición a tener la enfermedad. Es decir, cuáles son las causas y cuáles son los efectos por consumir alcohol, por consumir tabaco u otros. Entonces, ¿se acuerdan los datos que les he dado? Acuerden que los radios siempre es, vamos a ver lo que es la asociación. Por lo tanto, el odds ratio es una aproximación del riesgo relativo. Aproximación. ¿Se acuerdan cómo eran los casos que hemos presentado? A ver, saquen a ver, ¿cómo es, jóvenes? 40, 30, 10, 20. A por C y B por C. A ver, chicos, productos cruzados. ¿Así? Y así. ¿Cuánto sale? A ver, jóvenes. 2 personas han levantado su manito. Muy bien. A ver, Víctor Muñoz y Adriana La Rosa. Siempre ellos participan. A ver, Víctor. En mi caso me salió 2.67. Y Adriana, ¿cuánto te salió? 2.66. Adriana La Rosa. ¿Y Valeria, cuánto salió? Muy bien. Sebastián, ¿salió igual? Sí, 2,6666666, hay un 7. Medio 666, medio anticristo salió. Bueno, 2,6 entonces. Sebastián Vargas. Y a ver, dime, Angie, ¿cómo salió? También soy 2.6. Muy bien, gracias a los que han participado. Entonces, si es a través de estos productos cruzados, nos sale, ¿cuánto ha salido? ¿Cuánto salió? 2,67, 2,666. Entonces, ¿qué nos refiere? Igual. Si sale igual a 1, no existe asociación entre la enfermedad de exposición. O sea, no tiene nada que ver el consumo de alcohol y el tener cáncer gástrico o cáncer al hígado. Si sale menor que a 1, no, si sale mayor que a 1, existe que, te refiere que hay asociación. Si sale menor a 1, inclusive que es negativo, es una parte protectora entre la enfermedad de exposición. ¿Cuánto nos salió? 2 y tantos, entonces
hay una asociación entre tener consumo de alcohol y tener cáncer de la enfermedad. ¿Se acuerdan cómo era? Consumo de alcohol y tener cáncer gástrico, existe una asociación muy marcada entre los productos cruzados que salen más de 2.6. Por lo tanto, existe una asociación muy fuerte. Ese es el resultado. Así se van a graduar ustedes de médicos, ¿no? Haciendo esos estudios de casos sí con drogas, ¿no? Y hay otros problemas en los cuales podemos ver si en una población quienes tuvieron agua tratada y los que presentaron cólera, ¿no? Y ahí tienes quienes que tuvieron casos y quienes lo que no tuvieron, y ahí puede salir la enfermedad, ¿no? Tenemos que saber cuál es el OR o la razón de disparidad. Entonces ya saben, dice si existe una asociación entre consumir agua no tratada y presentar cólera, ¿no? Creo que eso está muy bien dicho, ya sea en la interpretación y ya sea en el resultado, ¿no? Esas son medidas de asociación. Estamos asociando las variables. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que estos son útiles para ver problemas de salud poco frecuentes, ¿no? También es muy útil para ver enfermedades de periodo de latencia, también son útiles para conocer, quiero hacer un estudio rápido, ver la respuesta oportuna, pues me sirve para eso, me sirve para poder, es un estudio de bajos recursos económicos, es barato, es fácil de ejecutar, permite hacer varios análisis en relación a los determinantes de factores de riesgo, están indicados para enfermedades de larga latencia, y sobre todo podemos ver efectos de una variedad que son simultáneamente de un problema que estamos estudiando, ¿no? Pero como todo estudio tiene contraindicaciones y desventajas, es poco útil para exposiciones de factor causal de investigación, el investigado es baja, no podemos ver quiénes tienen la incidencia de enfermedad, quiénes son los expuestos y no expuestos, en qué momento hizo la enfermedad. No, a veces hay el evento más grande, es el evento de memoria, porque le puede decir, señor, ¿cuándo consumió pues alcohol? A los 20, no me acuerdo, a los 16, no, fue a los 25 años, o sea, no podemos delimitar desde cuándo, porque el señor se olvida. Generalmente dice, no fue a los 15, no fue a los 20, no se acuerda. Entonces hay un sesgo, ¿no? Un sesgo de memoria de la persona que estamos entrevistando. También es muy importante para cuando queremos ver la confirmada una hipótesis, a veces no se puede porque por estos sesgos, ¿no? No permite en qué momento medir la incidencia de enfermedad, por lo tanto no es útil. Si yo no mido la incidencia, no puedo ver riesgo relativo, pregunta examen. Y también no podemos ver la secuencia temporal. A lo mejor ya tenía el señor su cáncer gástrico desde cuando comenzó a tomar alcohol. Ha podido ser. O sea, no vemos esa exposición si antes tuvo su cáncer gástrico, ¿no? Cuando hablamos de estudios de corte, estamos hablando de un grupo de estudios, porque es corte, en los cuales se asocian por tener una misma característica en común, ¿no? Tienen la edad, tienen algo que yo tengo que seguirlos por el tiempo. Por ejemplo, antes que decían, viene el rey con toda su cohorte, ¿no? ¿Qué quiere decir con toda su cohorte? Porque estamos siguiendo algo, ¿no? Cohorte siempre se llaman los estudios prospectivos, ¿no? Y constituye la mejor forma de hacer un estudio analítico. ¿Por qué? Porque a diferencia de los estudios de casos y controles, acá vamos a determinar en qué momento la persona hace la enfermedad. Si yo determino la incidencia de enfermedad, se llama riesgo relativo, pero en los cuales yo no puedo determinar la enfermedad porque ya la tuvo la enfermedad, estaríamos hablando de estudios de casos y controles y estaríamos usando el OR, ¿ya? Que es una gran diferencia. Entonces, estos estudios de corte son pues estudios que también vamos a seleccionar un grupo de personas en los cuales tienen enfermedad y otras que no tienen enfermedad, pero son expuestos a un factor, ¿no? Que nos interesa. Entonces acá yo tampoco intervengo, solamente observo. Observo para concluir si realmente existe una asociación estadística entre la exposición y el momento que la persona hace la enfermedad. Acá mido la incidencia de la enfermedad.
Entre esos estudios de corte, que son estudios que yo voy a estudiar todo un tiempo, en los cuales, señores, hay estudios que duran hasta 50 años. El propio investigador principal muere y los otros investigadores continúan con el estudio, porque son estudios de larga data, en los cuales son a veces difíciles de realizar, porque si yo quiero estudiar a un grupo de personas en los cuales van a perder su agudeza auditiva, no escoger a 10, tengo que escoger a 1000, y los cuales los 1000 se me van de viaje, se fueron, se casaron, se murieron, ¿no? Y me voy a quedar con 100 o 200, imaginen en 10 años de estudio, para ver en qué momento se vuelve la persona sorda o a disminuir su agudeza auditiva. Entonces se requiere un gran número de participantes. Al tener un gran número de participantes y tener seguimiento de enfermedad, pues aumentan mis costos. Voy a gastar más, pero voy a tener un resultado en los cuales voy a decir sí en qué momento hace la enfermedad. De estos estudios de cohortes, ¿no? Y los estudios de casos y controles, los estudios de cohortes siempre van del factor de riesgo, supongamos estoy en riesgo porque estoy viendo quienes usan el aparato auditivo, ¿no? Sus audífonos, y quienes van a desarrollar su disminución de la agudeza auditiva. Estoy partiendo, miren, acá está teniendo su uso, y en qué momento va a disminuir su agudeza auditiva. En cambio, los estudios de casos y controles no. Fueron aquellos que son zorros y que yo les pregunté, señor, ¿desde cuándo usted comenzó a perder la agudeza auditiva? Me decía, no, que usaba audífonos, no, que trabajaba en una mina, trabajaba en un grupo de una orquesta musical, trabajaba un estudio muy bonito que presentó un alumno de tesis, fue aquellas personas que trabajaban en el ferrocarril. Y él demostró que realmente los que trabajan en el ferrocarril, pues por el ruido del tren, tenía una disminución de la agudeza auditiva. Pero, ¿cuál era lo sorprendente? Que los que trabajaban actualmente en el tren, trabajaban en el tren, no lo tenían. ¿Y cuál era lo que él pudo admitir? Lo que él pudo descubrir fue que aquellos que tenían la agudeza auditiva, como tenían médico de salud ocupacional, apenas disminuían la agudeza auditiva. ¿Qué pasaba? Los cambiaban, ya no trabajaban en el tren, sino trabajaban en la parte administrativa. Por eso cuando encontrábamos y hacían el estudio, los que trabajaban en el tren, pues tenían buena agudeza, y los que ya perdían agudeza estaban trabajando en la parte administrativa. Entonces, es muy importante hacer estos estudios. Dentro de los estudios de corte, un momentito, por favor. A ver, continuemos. ¿Están ahí, jóvenes, o me han dejado sola? Estamos aquí, doctor. Muy bien. Entonces, entre estos estudios de corte, tenemos estudios de corte única, de corte única antes y después cuando se someten a la exposición, y observación de 2 cortes, ¿no? Que ya son estudios muy avanzados para ver si realmente cierto grupo ya me sirve también como controles, ¿no? A veces parece un caso de controles, pero no, yo estoy siguiendo esos casos. Corte única es el mejor estudio para precisar, pues, un problema de salud, ¿no? En los cuales a lo mejor aquellos que tienen, acá viene el morro solar y que están secadas las antenas de radiaciones ionizantes, pueden presentar un tipo de cáncer, ¿no? Un problema de salud. O aquellos que están viviendo cerca de una fábrica de pintura van a tener una anemia, ¿no? Es muy importante para estos estudios. Observación de lo que llamamos una corte única antes y después es un estudio en los cuales ha sido alterado por una exposición a un factor significativo, que aparte de ese factor, pues interviene otro,
Entonces hay que ver enseguida toda esa población y la observación de dos cortes, una expuesta y otra no expuesta, se tiene que ver por separados, ¿no? Se tiene que hacer la comparación de dos cortes en los cuales una ha sido expuesta y la otra no. Entonces dice que también estos estudios de corte son los estudios verdaderos experimentos de epidemiología o relacionados ensayos clínicos controlados, pero yo no intervengo, solamente estoy observando y estoy comparando dos estudios de corte, quiénes fueron vacunados por tal vacuna y quiénes fueron vacunados o recibieron un placebo. Yo solamente estoy observando, no estoy manipulando. También son llamados estudios de ensayos clínicos controlados. Los estudios de corte histórica también sí hay, señores. ¿Por qué? Porque uno comienza a hacer seguimiento desde antes de la época que tuvo la enfermedad hasta el momento actual. Se parece mucho a los estudios de casos y controles, en los cuales hay un reclutamiento de todas las personas que han tenido la enfermedad y se hace el seguimiento, ¿no? Y lo concurrente es que realmente se recluta a todas estas personas, se hace un seguimiento de futuro, pero también se tiene que ver quiénes tuvieron antes la enfermedad, ¿no? Se recluta al presente y se sigue al futuro. Cuando hacemos los estudios de corte, también estudios prospectivos, como le vuelvo a decir, en un momento sí en un grupo, que son los que saben la enfermedad, los estudios retrospectivos son los que hacemos un estudio hacia el pasado, para ver en qué momento hizo la enfermedad, y los ambipectivos, que son estudios del pasado y estudios del futuro, ¿no? Estudios quiénes tuvieron la enfermedad en el pasado y quiénes van a desarrollar también la enfermedad en el futuro, ¿no? Entonces son estudios, tanto el prospectivo, el retrospectivo o el ambipectivo, también son tipos de estudios de corte, pues son estudios un poquito más finos, ¿no? De investigación más profunda. El uso de los estudios de corte son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque vamos a ver en qué momento, señores, hace la enfermedad, porque voy a seguir la enfermedad de tal punto, voy a ver en qué momento la persona estando sana, pero está expuesta a algo para realizar la enfermedad. Entonces, son muy útiles para enseñar una hipótesis de causalidad. Vamos a formular hipótesis de prevención, porque si ya sé que usando tal producto o usando o consumiendo tal cigarro o tal producto de muchos aditivos, edulcorantes, voy a desarrollar la enfermedad, por lo tanto voy a decir no consuma, ¿no? Es muy importante, ahí salen todos los estudios para medir en ciencia enfermedad, porque decíamos, voy a ver en qué momento, como yo lo estoy estudiando continuamente, voy a ver en qué momento debuta con la enfermedad o en qué momento el señor hace cáncer. También para estudiar la historia natural de la enfermedad, acuérdense que son un grupo de personas que están expuestas y voy a ver cómo se desarrolla la enfermedad en ellos. Pero así como tiene sus ventajas, que es muy importante, que es factible para enfermedades de alta prevalencia, vamos a ver cuál es el factor de riesgo, no tiene menor probabilidad de sesgos, no como casos y controles en que la persona no tiene una memoria para ver en qué momento consumió o no para tener enfermedad que se presenta. Entonces es muy importante para ver la incidencia y también para medir directamente el riesgo relativo, pero también tiene sus desventajas. Sus desventajas, acuérdense que se tiene una gran cantidad de personas para hacer el estudio. Yo no puedo trabajar con 100, 200, por mínimo trabajar con 1,000 o 2,000 personas. Segundo, acuérdense que hay pérdidas. Los pacientes se me van, se casan o se mueven por otra enfermedad. También son estudios, como les digo, de alta complejidad. Hay estudios que duran hasta 50 años, 80 años, ¿no? Para ver en qué momento es enfermedad. Son estudios que lamentablemente son enfermedades relativamente frecuentes, como cáncer, diabetes, enfermedades, ¿no? Que siempre las tenemos para ver cuál es la causa. Son difíciles de ejecutar, porque es bipectivo, ambipectivo, prospectivo, retrospectivo, cómo los mido, cómo lo interpreto, y no son útiles para enfermedades raras, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta
Para estos estudios, pues tenemos que definir bien la población, qué vamos a estudiar, cuál es la población de estudio, tenemos que establecer claramente cuál es la medición de riesgo, tenemos que ver periódicamente estar midiendo a esta persona y sobre todo cuando hacemos un estudio de corte hay que ver el tiempo en que la persona va a desarrollar la enfermedad cuando está expuesta a algo, ¿no? Me acuerdo que está en la población, la muestra, el tiempo, ¿no? En qué momento va a desarrollar la enfermedad cuando está expuesta y otra que no están expuestas, pero pueden desarrollar la enfermedad. Entonces, así como hemos usado la tabla tetracórica, acá también usamos la tabla tetracórica, porque cuando hablamos de estudios de corte, estamos hablando de incidencia. Al ver de incidencia, estamos hablando de riesgo. Entonces, de riesgo, a quienes, ya saben ustedes quiénes son los expuestos, los no expuestos, y los que están enfermos y los que están sanos, pero tienen el efecto de la enfermedad. Entonces, para ello, vamos a medir directamente a través de la tabla tetracórica quiénes son los que consumen tabaco y tienen, pues, el riesgo de padecer, pues, cáncer pulmonar. Hay usted el riesgo relativo, el riesgo atribuible y el riesgo atribuible porcentual, que ya lo han hecho la vez pasada. A ver, señores, ahí en el riesgo relativo, si yo hago un seguimiento de personas que consumen tabaco y en qué momento van a presentar su cáncer pulmonar. 40, 120, 60 y 80. Entonces, ¿se acuerdan? El riesgo relativo es una razón en las cuales yo voy a ver quiénes son los expuestos sobre los no expuestos. Igual, si me sale igual a 1, si me sale no hay una relación causal, si me sale mayor a 1, sí, y a la probabilidad de que si yo sé que yo sigo con ese efecto, si con esa exposición voy a hacer mi enfermedad, y si me sale menor a 1, pues me sale que tengo una menor probabilidad a desarrollar la enfermedad. A ver, señores, ¿sabe quién me hace esa operación? A ver, en el riesgo relativo, por favor. Pregunta examen, ¿no? A ver, jóvenes, 40, 120. ¿Y cómo es? Acuérdense la fórmula. A sobre A más B, que son los expuestos, sobre C, ¿no? Sobre C más D, que son los no expuestos. A ver, Adriana. Sí, me salió 0.76. 0.76. Otra persona. Otro. A ver qué me dice Víctor, Lorena, Alexandra. Judy, estás callada hoy día, Judy. Ahora estoy en el 200 sobre 3 séptimos, dividiendo. ¿Qué es que estás estudiando otro curso? ¿Qué me has dicho? No, dividiendo, 200 sobre 3 séptimos. Alison, ¿cuánto salió? 0.66. Alison, me acuerdo, ¿no? Entonces me sale menor que la unidad. Al salir menor que la unidad, ¿qué me dice el riesgo relativo, señores? Si me sale menor, ¿qué significa? Menor probabilidad de la enfermedad. Que tengo una menor probabilidad de desarrollar la enfermedad aquellos que consumen tabaco. Entonces sigan fumando porque no van a tener su cáncer, ¿no? Entonces eso viene a ser. El riesgo atribuible, ya saben, que son los que yo voy a los que yo voy a contar si yo elimino el factor de riesgo, ¿no? Es muy importante. Si logramos eliminar este factor de riesgo, pues cuántas personas de ellas yo voy a poder, pues, controlarlas, voy a poder prevenirlas. Y el riesgo atribuible porcentual, ¿se acuerdan? ¿No? Indica la tasa que se debe al factor de riesgo estudiado en el grupo de relación de expuestos. ¿Se acuerdan? ¿No? Eso hemos estudiado.
expuestos menos no expuestos sobre sobre los expuestos. Siempre porcentual multiplicado por un valor de 100. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Para poder realizar todo eso tengo que ver la validez de mi estudio. La validez de mi estudio es muy importante porque vamos a ver si realmente lo que yo estoy estudiando, estoy investigando, pues estudia una conclusión correcta. Por lo tanto, también tenemos que haber un estudio diagnóstico en los cuales es en desplazar por las probabilidades de que la presencia de enfermedad hacia uno, ¿no? Existe la probabilidad de que uno tenga la enfermedad o existe la probabilidad de que no padezca la enfermedad. Con todo ello vamos a ver que en todo trabajo para yo ver la validez de un estudio tengo que hallar sobre la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad es que yo realmente entre mi estudio sea clasificado a mi enfermo realmente como enfermo, ¿no? Es decir, es la proporción de enfermos, ¿no? Que realmente padecen enfermedad y son los estudios positivos. Muy distinto a la especificidad. En especificidad yo voy a señalar aquellos que tienen que, aquellos que me van a decir la proporción de sanos en todo mi estudio que estoy realizando. Por lo tanto, son las personas clasificadas como sanas sobre aquellas personas también total de sanas. Entre otras palabras, es los verdaderos negativos sobre los verdaderos negativos más los falsos positivos. Un momentito, por favor. Señores, entonces cuando hablamos de sensibilidad, estamos hablando de individuos que son clasificados como enfermos. Y cuando hablamos de especificidad, estamos hablando de aquellos individuos confirmados, ¿no? Que son realmente sanos. Y hablamos de valor predictivo negativo, el valor verdadero positivo, el falso negativo, que usted va a decir, doctora, me está rayando con el verdadero negativo, el falso positivo, y eso se hace a través de unas fórmulas que vamos a ver a continuación. También vamos a ir al valor predictivo del resultado positivo, en los cuales van a decir de cuáles son de todos mis estudios que he realizado, cuáles son mis estudios válidos, ¿no? Y es lo que realmente me interesa, quiénes son los que padecen la enfermedad. Y el valor predictivo negativo, tiene la fórmula verdadero positivo sobre verdadero positivo más falso positivo, ¿no? Siempre multiplicado por 100. Vamos a compararlo con el valor predictivo negativo, en los cuales me va a indicar, me define las personas con resultado negativo de todo el estudio que no padece la enfermedad. Por lo tanto, cuando yo hablo de valor predictivo negativo, ¿no? Voy a hablar sobre los verdaderos negativos, sobre los verdaderos negativos. Ya. Sobre ¿dónde estoy? Que estaba leyendo un mensaje de ustedes, que una señorita me dice que se está acabando la batería, pero no leí su nombre. A ver si la delegada me ayuda, por favor, ya, porque no leí su nombre. Entonces, sobre los verdaderos negativos, sobre los verdaderos negativos, falsos negativos. Usted mirando, doctora, no entiendo. Usted mira los verdaderos predictivos, valores predictivos. Inclusive, para complicarles más, le vamos a hablar sobre el valor global del test. Decir que de todos los estudios que he realizado, cuáles son mis pruebas válidas. Por lo tanto, cuando hablamos del valor global del test, tengo que ver todo mi verdadero positivo más mi falso negativo sobre mi verdadero positivo más mi falso positivo, mi verdadero negativo más mi falso negativo multiplicado por 100. Doctora, no entiendo. Señores, no se preocupen porque cuando hablamos de
valor global del test, estamos hablando sobre todos los exámenes que han sido válidos y que vamos a administrar pues el tratamiento, vamos a detectar el momento de la enfermedad o hacer la profilaxis de la enfermedad. Por lo tanto, acá utilizamos la famosa tabla tetracólica para no complicarles la vida. ¿Se acuerdan que decíamos, para hablar la sensibilidad, estamos hablando de todos mis estudios, quiénes son los verdaderamente enfermos? Y la especificidad sobre todos mis estudios, que no son los verdaderamente sanos. Entonces, acá hablamos sobre verdaderos positivos, que viene a ser la A, falso positivo, que viene a ser la B, falso negativo, que viene a ser la C, y verdadero negativo, que tiene que ser la D. Eso es aplicado ahí. Entonces, ¿qué se hay acá? ¿Qué haríamos con esta tabla? La sensibilidad. La sensibilidad decíamos que era ¿qué? Los verdaderos positivos sobre los verdaderos positivos más ¿qué? Más los falsos negativos. Ustedes solamente aplican, señores. Para hallar la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo y el valor global del test, solamente aplico lo que ustedes ya saben. BP, verdaderos positivos, es A. Falso positivo, porque estos son los positivos, es B. Negativos, ¿quiénes van a ser? Los falsos negativos y los verdaderos negativos, que es C y D. Solamente reemplazo. Sino que eso cuando uno lee un libro se complica, porque me hablan de tanto que yo tampoco no entendía, pero gracias que tenemos la tetracólica, yo lo aplico ahí. Si quiero hallar la sensibilidad, ¿no? ¿Qué tengo que ver? A sobre A más C, ¿no? Acuérdense, cuando mayor sea la sensibilidad, es más probable detectar a personas con la enfermedad que me interesa. ¿Cómo era la sensibilidad, señores? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijimos? Personas clasificadas como enfermas o el total de enfermas. O vendría a ser los falsos positivos A sobre los falsos positivos más los falsos negativos. A más C. ¿Cuánto era lo que estamos estudiando? A ver, señores. Hay usted la sensibilidad de un estudio en los cuales vamos a realizar aquellos que han presentado consumo de azúcar y presenten cáncer. Punto. Hay usted la sensibilidad. ¿Cuánto sería? A ver, jóvenes. A sobre. A ver. ¿Cuánto? Multiplicado por 100. Acuérdense. Tanto la especificidad, pues estoy poniendo, como la sensibilidad, siempre están multiplicados por 100, porque me va a salir el porcentaje que realmente son clasificados como enfermo en toda mi validez del método diagnóstico. Entonces, ¿cuánto sería? ¿Quién me dijo, por favor? Ya. ¿Quién fue? Valeria, ¿no? Valeria Vázquez. Quiere decir que solamente el 45% de todo mi estudio son los verdaderamente enfermos. Eso es. ¿Entendieron, jóvenes? Están calladitos. Sí, sí, de acuerdo. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Solamente es aplicar. Valeria, ¿está bien? Ya. Solamente es aplicar. Si uno ve un libro, pues es que uno les explica acá en clase. Si yo les pongo que verdadero positivo, que falso negativo, me dirán, doctora, no entiendo. Y no es que no entiendas, sino es que no se les explica así tan fácil, que si yo quiero ver el total de mi tipo de estudio diagnóstico, quiénes son los verdaderamente sanos, ¿qué aplico?
mi especificidad. ¿Y cuál sería la fórmula de especificidad si estoy hablando de los que son verdaderamente sanos? ¿Cómo sería si están ahí, si acá dice sin cáncer? ¿Cómo sería la especificidad, chicos? ¿Dice acá? Ya. Entonces, ¿cómo sería? B. A ver, jóvenes. Adriana. Sería C entre D más B, ¿Cuánto sale? 33.3%. Quiere decir que de todo mi estudio realizado, solamente el 33% son catalogados como sanos. ¿Ya? Igualito va a ser para valor predictivo positivo, para valor predictivo negativo, solamente reemplazo, en los cuales yo voy a decir de todo mi porcentaje, solamente supongamos el 60% son realmente verdaderos positivos y el 80% o el 20% son realmente todas mis pruebas que han salido negativas. Eso es. Y acá tienen esos estudios, que es importante verlos. Acá tienen valor predictivo negativo D sobre D más C, solamente es aplicarlo. ¿Es sencillo o no? Sino es que si no les explican, como yo les he explicado, uno realmente se enferma. Acuérdense que la especificidad que miden, señores, estamos repasando. La especificidad que miden, ¿los sanos o los enfermos? Enfermos. Jóvenes. Perdón, es Cecilia. ¿Qué? Uy, creo que mejor van a aprender su cama y van a decir, ¿qué mide la sensibilidad? Sensibilidad a los enfermos. ¿Qué mide la probabilidad de que usted tenga la enfermedad? No se clasifica como enfermo. ¿Y la especificidad que mide? El que sea clasificado como sano. Sanos. Ya, ya, nada más. Ay, chicos, de haber terminado mi especificidad, mi sensibilidad, mi valor predictivo positivo, los cuales mido cuáles son los positivos de todo mi validez diagnóstica como mi valor predictivo negativo, para ver quiénes son todas mis pruebas salieron negativas, y el valor global del test, quiénes son mis pruebas realmente válidas de todo el estudio que he realizado. Nos vamos a lo que son, ¿qué? Los estudios experimentales. Los estudios experimentales, a diferencia del otro, es en el que yo realmente sí intervengo, lamentablemente sí manipulo, sí entro para poder activar las condiciones de mi investigación y manipulo todas las variables para que yo pueda tener un resultado de acuerdo a mi hipótesis o el fin de mi estudio. Entonces, el investigador es el que decide la exposición, no el controla, interpreta, mira, evalúa y todo ello. Entonces, los estudios experimentales pueden ser terapéuticos, en los cuales se realiza, pues, para ver el procedimiento, el riesgo para disminuir, pues, la muerte de cierta enfermedad. Se realiza generalmente con pacientes, a lo mejor estos estudios terapéuticos más que todo se usan en pacientes oncológicos, ¿no? En los cuales va a usar un factor de quimioterapia para disminuir pues el cáncer de un linfoma, una leucemia, un cáncer al colon, un cáncer de mama, son estudios terapéuticos. Los estudios experimentales también pueden ser preventivos, en los cuales son estudios en los cuales yo voy a aplicar, voy a hacer un experimento en los cuales voy a reducir el riesgo para que la persona no desarrolle la enfermedad, ¿no? Es un estudio más que todo que se evalúa que si yo modifico el agente o el procedimiento, no disminuyo la enfermedad. Y ensayo clínico
son estudios en los cuales pues yo voy a ver la validez de la aplicación de un producto. Por ejemplo, ¿qué hemos hablado que hizo Thomas con la poliomielitis? Hizo un estudio de ensayo para aplicar la vacuna. Por lo tanto, hizo un estudio terapéutico en los cuales estudió el agente etiológico y aplicó su estudio. Fue un estudio de ensayo clínico. Acuérdense, la primerito que hemos hecho en clase el día de hoy. Y los ensayos de campo, pues, son son sujetos que aún no han adquirido la enfermedad, pero en los cuales yo puedo hacer la prevención para que ellos no lo tengan. También la administración de vacunas o seguimiento de dietas. Y los ensayos comunitarios son aquellos en que yo aplico a toda una población aplicaciones de flúor para que las personas no tengan caries, supongamos, ¿no? Dentro de los estudios naturales, también tenemos aquellos que están expuestos a radiaciones o enfermedades degenerativas, y en los cuasi experimentales, en los cuales el investigador no puede controlar en sí el experimento, ¿no? A veces utiliza otras personas, utiliza otros tipos de investigación, pero siempre tiene que regirse a las normas internacionales, que solo van a hablar en la parte ética, ¿no? Ver las normas de Helsinki y otros en que yo no puedo hacer daño cuando hago un estudio experimental, en los cuales tengo que salvaguardar pues el animal o la persona en las cuales voy a dar un estudio experimental. Entonces, en los estudios epidemiológicos, señores, resumiendo, tenemos estudios experimentales, que son estudio de clínico, de campo comunitario, y estudios no experimentales, como ustedes han visto, en los cuales son los estudios ecológicos, de prevalencia, casos y controles, estudios de corte. Acuérdense que los casos y controles son estudios retrospectivos y los estudios de corte son estudios de seguimiento. Acuérdense que esos estudios, al ser estudios analíticos, llevan hipótesis. Otro tipo de clasificación en otros libros dicen que se dividen en dos tipos los estudios epidemiológicos: en estudios descriptivos, que son los estudios ecológicos, o en individuos, como son estudios de caso, de un solo caso, serie de casos, o estudios transversales, que son los que realmente uno realiza. O los estudios analíticos, que son los estudios pues, de casos y controles, o estudios de corte, y los estudios de intervención por los estudios clínicos, estudio de ensayo de campo y estudio comunitario. Yo hice un trabajo de investigación que fue el uso de ivermectina en pediculosis capitis en una población infantil. ¿Qué tipo de estudio es? Pregunta de examen. Yo realicé un estudio de investigación sobre el uso de ivermectina en pediculosis capitis en niños menores de 5 años. ¿Qué tipo de estudio es? Analítico. ¿Analítico? Sí, puede ser. Clínico. O sea, sí. ¿Qué estudio es? Observacionales. Estoy usando ivermectina, le di a cada niñito una gotita de kilo de peso para que no tengan piojos. ¿Qué tipo de estudio es? Clínico. No, pero no digan profesor, perdón. ¿Qué tipo de estudio es? De, de campo, porque aún no tienen piojitos, sino es para que lo tengan. Fue un estudio de intervención de ensayo clínico. Porque yo decía, como decimos, con un grupo de dermatólogos en una población, en las cuales usamos el uso de ivermectina, que es una gotita por kilo de peso, para que los niños no tengan piojos. O sea, moría el piojo, la liendre, todo moría y el huevo. No, que el otro producto de la competencia era lavas con el champú, pastillas, lavas, enjuagas, lavas, pastillas. En cambio, el otro no, fue una gotita de kilo de peso y moría
el piojo, la liendre, el huevo, ahí moría. También lo tienes que lavar, rastrillar, por chiquito le lavas, luego pones el champú, le pones la loción, le pones a pasar ese rastrillito. Entonces fue un ensayo, estudio clínico, que no se olvide. No sé qué sea pregunta examen. Pregunto, ¿cuál es el mejor estudio para investigar un brote? Jóvenes, estamos ahorita en un brote nuevo de COVID, ¿cuál sería? Ese sí es uno de campo. Sí, estudio epidemiológico de campo. Es un estudio de corte de casos psicoterapeutas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá hay una diferencia desde el punto de vista de investigaciones, ¿no? Hay que ver si son estudios experimentales, lo que vamos a usar, ver la metodología, particularmente para la frecuencia, la distribución de estas enfermedades, y realmente ver los tipos de diseño experimental, ¿no? Si yo hacer ensayos clínicos con individuos o ensayos comunitarios con mi población. Si voy a ver estudios observacionales, tengo que ver siempre los estudios descriptivos y los estudios analíticos. Si voy a ver los estudios descriptivos, siempre voy a generar una hipótesis y voy a hablar siempre sobre tiempo, espacio y persona, cuándo, cómo y fue. Cuando pregunto por qué, eso es un estudio analítico. Los descriptivos pueden ser pues estudios que siempre se destacan, casos, estudios ecológicos, estudios de prevalencia. Los estudios analíticos comparativos, ¿cuáles son? Aquellos que van a esbozar una hipótesis, los que voy a comprobar una hipótesis. Y van a ser los estudios de casos y controles y los estudios de ¿qué? De cohorte, ¿no? Entonces, recién acaba de entrar Leslie Mendoza, vamos a ver, la estamos haciendo entrar cuando iba a terminar la clase. Entonces, los estudios de investigación de campo son estudios muy importantes. Los estudios de investigación de campo en epidemiología son iguales, son los que yo empleo esos estudios para ver los estudios de brote, ¿no? Que suelen aplicarse estudios descriptivos como son serie de casos, estudios de prevalencia, o para hacer un estudio analítico que quiero seguir, estudios de casos y controles o estudios exploratorios. Acuérdense que en la investigación epidemiológica de campo son los estudios epidemiológicos que son muy importantes, en los cuales vamos a diseñar en qué momento vamos a aplicar en una situación de brote, una epidemia, y siempre hacemos bajo todo el lineamiento de un programa que se llama EFINFO, así como el STATA, el SPS, tenemos el EPINFO que lo maneja muy bien la CDC o la OMS, en los cuales también ponen información geográfica. Vamos a ver dónde están los eventos que tienen mayor complicación, ampliación, y son estudios muy importantes. Acuérdense que hemos hablado que es conglomerado, el agrupamiento de casos que realmente están en un tiempo, un espacio, y son los que son realmente los que inician la enfermedad. Un brote, acuérdense que la aparición súbita, en que aparece siempre un brote, va a estar localizado en una comunidad, en una escuela, en un cuartel, en el salón de clases, les invito una papa a la huancaína y todos hacen enfermedad, están ahí, están prácticamente localizados. Si una epidemia ya es un problema grande de salud pública, en los cuales, como su nombre lo dice, se disemina, ¿no? No hay límites geográficos, no hay nada, porque se disemina la enfermedad, ¿no? Aparece una epidemia de cólera en Caraballo, en Atocongo, en el Rímac, en San Martín. Eso fue una epidemia. Entonces, ¿qué tenemos que investigar? Tenemos que investigar las enfermedades prioritarias, las enfermedades que tienen una fuente común, las que tienen mayor severidad. A veces son enfermedades emergentes. ¿Qué dijimos que eran enfermedades emergentes, jóvenes? Jóvenes. A ver. Marcia. ¿Ejemplos? A ver, ¿qué quita? Disculpe, doctora, ¿ejemplos de enfermedades emergentes? Alison, claro, ¿no? Las enfermedades emergentes son enfermedades nuevas que recién están apareciendo, como el COVID. Pero si hablo de la sarampión y hay un brote, ¿qué vendría a ser? ¿Una enfermedad emergente o reemergente?
reemergente, porque es una enfermedad que hemos tenido en el pasado. En cambio, las enfermedades nuevas como el ébola no la hemos tenido. Entonces son enfermedades emergentes. Entonces, ¿qué hay que investigar? Una investigación epidemiológica. Para estudiar de campo, tenemos que estudiar en tiempo, espacio y persona. Tenemos que estudiar si es una actividad analítica, comparar siempre la población. ¿Existe asociación entre realmente usar hormonas y tener cáncer de mama? Supongamos. ¿Existe asociación entre realmente fumar y tener cáncer de la vejiga? ¿Existe asociación entre consumir, pues, bebidas que supuestamente son light y que tenga presente diabetes? Existe siempre, esa es la parte analítica. Y para estudiar, pues, un estudio de campo, hay que confirmar la ocurrencia de un brote, tenemos que organizarnos a nivel de todos, evaluar la hipótesis, realizar la búsqueda de casos, lo que hemos hecho, y lo vamos a hacer muy pronto porque tengo un montón de casos de dengue, varios casos de dengue, y poner en marcha, pues, las medidas de control específicas. Eso es la diferencia. Inmediatamente tengo que controlar para que no tenga mayor exposición las personas a padecer la enfermedad. Acuérdense algo muy importante, que la estrategia de los estudios de corte es que siempre tenemos que ver quiénes son los expuestos y quiénes son los expuestos. Y por lo tanto, cuando hay seguimiento de un brote, yo tengo que estudiar ¿qué? Mi tasa de ataque. Acuérdense que siempre cuando utilizo mi tasa de ataque es como una tasa de incidencia, y al hablar de una incidencia que hay una asociación entre los puestos y los no expuestos, hablo sobre riesgo relativo, llamado razón de incidencias, ¿ya? Estamos haciendo un resumen de todo lo que hemos hablado en la clase. Muy bien, la próxima clase, señores, veremos epidemias, pandemias y todo lo demás. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta, Valeria, Yuri, Angie? Aún no, doctora. Aún no, en el examen me van a preguntar. Muy bien, un momentito, por favor, señor. A ver, jóvenes, por favor. Acuña, Acuña presente, doctora. Alta Torre, gracias. Alta Torre presente. Álvarez, Álvarez presente, doctora. Recording stopped. Asensios, Ascensios presente. Atencio,